La primera señal que Cristo nos pone es que el engaño va a aumentar en el mundo. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuchen lo que les voy a decir. Si un predicador o un cristiano o un misionero o un maestro de la Biblia predica alguna doctrina errónea, desde luego que no sea las bases fundamentales del cristianismo, no necesariamente es un falso profeta, es un cristiano que se ha equivocado en algunos puntos de la Biblia. Un falso profeta no es cristiano. Un falso profeta es un obrero de Satanás enviado para adulterar deliberadamente la palabra, y un falso profeta siempre negará la expiación a través de la sangre de Jesucristo. Negará la inspiración de la Biblia, la inerrabilidad de la Biblia. Un falso profeta atacará los fundamentos de la fe, como que Cristo no es Dios. Este es un falso profeta. Entre nosotros tenemos muchos maestros equivocados, en liberación, en los dones, en todo, pero son cristianos, son salvos. Y hay que tener compasión y darles la oportunidad que se restauren, hay que ser flexibles. No hay que juzgarlos tan severamente. Todos nos podemos equivocar. Ninguno de nosotros es perfecto. Y cuando Dios los restaura y los levanta, como Apolo. Acuérdense ustedes que Apolo era un hombre celoso de Dios, pero no tenía doctrinas claras de la palabra. Y llegó Priscila y Aquila, una pareja con un amor y una misericordia muy grandes. Y lo llamaron aparte y le dijeron, Apolito, está mal lo que estás predicando. Eres poderoso, tienes la llenura del Espíritu Santo, pero te hace falta el conocimiento profundo. Y Apolo, estamos seguros, se convirtió en un león de Dios. Así pues hay que aprender a diferenciar entre los falsos profetas que nunca han sido salvos y entre nuestros hermanos que se equivocan, para que no les pongamos el dedo y les digamos, ese es un falso profeta. Cuando tú le pones este dedo a un cristiano y le dices, eres un falso profeta, o ese pastor es un falso profeta, ten cuidado, porque 3 dedos te están apuntando a ti. Y Dios no permite que a sus hijos se les difame, ni tampoco se les calumnie de una forma tan severa, cuando Él es el único que tarde o temprano sacará a la luz quién es quién detrás de las tinieblas. Y dentro del segundo punto del engaño demoníaco, la única forma en la que nosotros podemos protegernos, apunten Colosenses 2:8 en filosofías orientales. Colosenses 2:8. Y dice la Biblia, mirad que nadie los engañe con filosofías vanas o con falsas filosofías, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, en Cristo basta ir a Sanborns, a un Vips, a la librería Porrúa, a la librería El Cristal, a cualquier librería para ver, es increíble la cantidad de libros que hay. Ahora hay recetas, el recetario para los brujos. Dianética, control mental, metafísica, escatología, ciencia cristiana, misticismo, budismo zen, apariciones, ovnis, nueva era. Estamos invadidos de pensamientos falsos que tienen su origen en el mismo centro del infierno. ¿Cómo podemos nosotros filtrar todo esto? La Biblia dice, checa siempre la información a la luz de la Biblia. No importa el sistema de pensamiento que salga a la luz o que ahora aparezca esto, el neopositivismo, si no checa con la Biblia y la Biblia condena esto, entonces no es de Dios, es una mentira. Por ejemplo, 2 teorías famosísimas de los gurús, que son los que más de moda están. ¿Saben quién trajo los gurús a América? Los Beatles de Londres. Ellos los trajeron. Ellos trajeron las drogas, ellos trajeron la marihuana, ellos trajeron las filosofías orientales, ellos trajeron la fornicación, ellos trajeron
y aumentó en la juventud en el mundo en la época de los 60 gracias a tus ídolos, los Beatles. Fueron los iniciadores del envenenamiento de los jóvenes y de ahí siguieron los grupos de rock satánico, los heavy metal, los Bee Gees, los Kiss, etcétera, etcétera, Michael Jackson, Madonna, y toda ahorita la juventud está totalmente hipnotizada y engañada por demonios. La filosofía oriental cubre dos áreas principales, la reencarnación y el panteísmo. No importa el gurú que tengas. Si te vas a Chapultepec mañana con tu gurú, pregúntale, ¿usted cree en la reencarnación? Todos los filósofos orientales creen en la reencarnación. La Biblia, Hebreos 9:27, ataca, contradice, condena la reencarnación como una doctrina satánica. No hay otra oportunidad, no vas a regresar en una cucaracha, ni en un ratón, ni en un burro, ni tampoco vas a crecer. Una de las contradicciones más grandes que existen es la siguiente. ¿Cómo es posible que la doctrina que hizo la reencarnación haya nacido actualmente en el país más pobre, más lúgubre y donde más paganismo y más idolatría existe en el mundo? La India. Yo siempre que me encuentro una hindúe, le pregunto, oye, con tantas reencarnaciones que llevan ustedes, ya deberían haber mejorado, chiquito. Porque si la reencarnación se supone es un proceso evolutivo de menos a más, y siempre vas a ser mejor, si eras chinche vas a ser garrapata, y después vas a brincar a armadillo, y después a perro y elefante hasta que te hagas un hombre, o un ser iluminado, no veo ninguna, lo único que vemos es un retroceso tremendo, y están muriéndose de hambre, pero siguen adorando a las ratas, y siguen adorando a las vacas, y no matan una vaca, prefieren que una familia se muera antes de matar una vaca. Esto es lo que vemos, lo que hace la mentira. La mentira esclaviza al ser humano, lo convierte en un animal y lo lleva totalmente a su autodestrucción. Miren que nadie los engañe con filosofías. En este siglo ha habido 4 filósofos que han pervertido la Biblia. El primero fue Charles Darwin, un hombre inglés que introdujo la teoría de la evolución. El segundo fue Sigmund Freud, el tercero Friedrich Nietzsche y el cuarto Carlos Marx. Estos 4 hombres, Carlos Marx en la política, Freud en la mente o en el espíritu, Nietzsche en la cuestión espiritual también y el otro Darwin en la cuestión del origen del mundo, han tratado de socavar los valores de la palabra de Dios. Y estos 4 filósofos son los que han controlado las universidades, las secundarias, las escuelas, las preparatorias, las mentes más brillantes, porque los más grandes científicos de nuestro siglo se jactan de ser ateos, cuando en el pasado Isaac Newton, Blaise Pascal y los grandes hombres de Dios eran cristianos y con mucho orgullo decían ellos, es increíble que pueda un científico negar a Jesucristo cuando en Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren que nadie los engañe, hermanos, con falsas filosofías. Cuídate de tu maestro. Me dio tanto gusto que ahorita en la comida mi sobrina Cristian me haya dicho, tío, fíjate que tuve la oportunidad en la universidad, ante un auditorio, de hablarles de los ovnis y de mostrarles que sí existen. Y la pregunta que les hice es, no se niega la existencia de los ovnis. La pregunta es, ¿quién está detrás de los ovnis? No son marcianos ni venusinos, son actividades y energizaciones y son materializaciones de la energía por Satanás. Todas las apariciones que comienzan en el cielo ahorita a tener lugar es Satanás preparando el nuevo orden mundial para engañar cuando seamos arrebatados en el rapto y digan todos, se los llevaron los ovnis. En tercer lugar, los demonios. En la época que vivimos, dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, que van a atacar como nunca jamás en la historia la mente del hombre, produciendo lesiones mentales y enfermos mentales como nunca en la historia de la humanidad. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características describen desórdenes mentales.
A principios de este siglo, la psicología